para poder hacerlo. Por ejemplo, en este caso, aquí en San Francisco de Macorís se está construyendo una planta de tratamiento y de residuos. O sea, que el vertedero, todos los desperdicios sólidos, biodegradables, etcétera, que se consumen en toda la municipalidad, van a llegar a este punto para ser tratados, reciclados en lo que se pueda, y los que no se puedan reciclar, pues de alguna u otra forma podrían ser degradados para que no dañen y contaminen el medio ambiente. Entonces, por ende, recuerden que todo en lo que interviene, toda construcción que se intervenga a gran escala y que se necesite hacer movimiento de tierra, replantear estructuras y tratar de llevar al campo lo que se ha plasmado en un diseño asistido por ordenador, es de incumbencia para nosotros en nuestro ejercicio profesional, ya sea como topógrafo o como agrimensores. Hay un colega agrimensor de aquí de San Francisco de Macorís que estudiamos juntos, que es mi amigo, nos conocemos incluso de antes de estudiar agrimensura, se llama José Miguel Arias, y él es quien tiene el contrato topográfico para desarrollar este proyecto. Voy a pedirle un poquito de discreción a ustedes, ¿verdad? Puesto que la información que ustedes van a ver ahora es propia de ese proyecto y que no debiéramos nosotros divulgarla y hacérsela llegar a cualquier otra persona. Vamos a verla en el video. No, grábela, no hay problema, no hay problema. Lo único que sería bueno que la grabación sea de uso interno, solamente de nosotros, ¿verdad? Que no se divulgue. Exactamente. Entonces, denme un segundito para buscar los archivos donde están. Estos archivos yo no se los puedo compartir a ustedes, solamente para que ustedes vean el proceso de edición, de limpieza, etcétera, ¿verdad? Entonces, proyecto civil 3D, José Miguel Arias. Vamos a hacer algo. Bien, una parte muy importante de trabajar con el AutoCAD Civil 3D es el tema de organizar los datos con lo que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, yo tengo en mi computador dos discos. Un disco sólido de 512 gigabytes, donde tengo instalado todo el sistema operativo y los softwares que utilizo. Y tengo otro disco sólido del mismo tamaño, donde está almacenada toda la información con la que yo trabajo. Prefiero hacerlo así, tener dos particiones, porque hace un tiempo se me dañó el disco sólido de donde estaba instalado el sistema operativo y todo lo demás, y con solamente comprar otro disco, reinstalar el Windows y los demás programas, toda la información importante de los proyectos que llevo y de algunos otros colegas a los que yo le brindo servicio, pues quedó intacto. Entonces, de esta forma yo puedo garantizar que a menos que se dañe este disco, se dañe el computador en general, yo no voy a perder datos. Que siempre cuando hay que formatear el computador, el disco que se formatea es donde está instalado el sistema operativo, donde está instalado el Windows. Se borra todo lo que está ahí, pero este queda intacto, incluso en la misma dirección, en el mismo lugar donde puso cada carpeta, siempre queda toda la información ahí. Y es necesario que ustedes destinen una carpeta para almacenar toda la información topográfica con la que ustedes trabajan, porque imagínense ustedes, después que usted le dedica 8, 10, 12 horas de trabajo a una superficie o a un proyecto
para entregárselo a un cliente y que el momento que usted le va a entregar al cliente, el archivo no aparece porque usted no se acuerda dónde fue que lo guardó. Y que haya que hacer todo otra vez, porque simplemente usted no sabe cuál es la dirección que le dio al archivo. Eso es penoso. Entonces, en mi caso, yo tengo aquí en el archivo D una carpeta que se llama Proyecto Civil 3D. En esa carpeta yo tengo, por ejemplo, aquí están todos los trabajos que son míos y aquí están los nombres de algunos colegas y clientes a los que yo le he hecho algún trabajo particular. De esta forma, si en 2 o 3 años cualquiera de ellos me llama y me dice, mira, ¿tú te acuerdas del archivo que te pasa cada rato? Que tú me generaste un trabajo de tal forma, en tal sitio. Yo no encuentro esos archivos, estoy necesitando. Pues. Ahí está todo. Entonces, por ejemplo, Cándido, tengo Cándido, ajá. Pero viendo ese listado tan engrosado, ahí se produjo mucho. Hay muchos años, ellos no llegaron juntos. Ahí hay trabajo que datan, qué sé yo, de 5 o 6 años atrás. Y cuidado si no. Okay. Por ejemplo, aquí yo tengo a mi colega, José Miguel Arias, de quien me hablé anteriormente. Estos son los trabajos que yo le he hecho a él, los que le he procesado, ¿verdad? Ay, mi madre. Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, la planta de tratamiento de San Francisco de Macorís, que fue el último trabajo que nosotros hicimos. Entonces, aquí hay un archivo que se llama ubicación planta de tratamiento. Ya este trabajo, ya nosotros generamos toda la superficie y procesamos todo. Él me pidió que hiciéramos una superficie por cada tramo intervenido para poder al final entonces generar una volumetría de los archivos, por ejemplo, por tramo. O sea que aquí yo, por ejemplo, cada zona intervenida, aquí automáticamente el software me está haciendo comparación entre una superficie y otra y me está diciendo cuáles son los volúmenes que se excavaron en cada una de las áreas. Nosotros, para agilizar un poquito con el tiempo, vamos a hacer la comparación masiva de toda la superficie. ¿De acuerdo? Para que nos dé el tiempo de hacerlo todo. Además de que vamos a utilizar parte de la información que está presentada aquí, vamos a limpiar, por ejemplo, una de las áreas y las demás, entonces las vamos nosotros a comparar masivamente para hacerlo más rápido, ¿verdad? Entonces, aquí hay un archivo de líneas. Esto es, si ustedes se fijan, estas son superficies o entidades de Civil 3D. Si ustedes se fijan, cuando yo toco la superficie, todo el ribbon cambia automáticamente. Sin embargo, aquí arriba, que son entidades de AutoCAD, estas líneas tienen una elevación dada, pero es una entidad de AutoCAD, no es una entidad de Civil 3D. Si ustedes abran esto en cualquier software de AutoCAD, en un software de AutoCAD que no sea Civil 3D, ustedes van a poder ver estas líneas, pero esa malla ustedes no podrán ver. Entonces, Máximo el micrófono, por favor. Ok, que acepten a Franklin, por favor, que está tratando de entrar. Ok. Deme un segundito. Entonces, ustedes me pueden escuchar bien, no tienen disturbio de ruido de atrás, ¿verdad? Sí. Ok. Para que tengo unos vecinos ahí que parece que están de cumpleaños. Bien. Fíjense qué pasa. Aquí el software, parece que estas curvas se generaron en AutoCAD Civil 3D, pero para presentarla, porque muchas veces los arquitectos no trabajan con Civil 3D, hicieron una exportación, como ya yo le había explicado anteriormente, la llevaron a AutoCAD
y me enviaron solamente estas líneas ya explotadas. Entonces, ahora yo quiero tomar estas líneas y a partir de ellas generar una superficie. Entonces, lo que voy a hacer es que simplemente voy a tocar, ya que tengo dos tipos de líneas, dos colores distintos, que corresponden a líneas guías y líneas mayores, o sea, las líneas mayores y las líneas menores. Entonces, yo voy a seleccionar ambas líneas, voy a seleccionar el perímetro y el círculo que hace referencia a donde hay una estación. Una vez seleccionado por lo menos uno de cada uno de los atributos de interés, yo le voy a dar un clic derecho y le voy a decir Select Similar para que el software seleccione todas las entidades de AutoCAD que tengan características similares a la que ya tengo seleccionado. Tan pronto cliqueo aquí, vemos que todo lo que esté en los layers y tengan el tipo de línea que yo había preseleccionado, se van a seleccionar automáticamente. ¿Verdad? Entonces, yo voy ahora a abrir aquí el Home y voy a ir aquí donde está esta ventanita que dice Copy Clip, o voy a darle al comando Control C. Una vez hecho esto, me voy a ir a un dibujo totalmente nuevo y voy a pegar en las coordenadas originales los elementos que ya tenía. Le doy doble clic a la bolita del mouse y ya tengo en mi dibujo nuevo toda la superficie. Bien, entonces, crear una superficie topográfica es tan simple como venir aquí a donde dice superficies en el prospector, ¿verdad? Dar un clic derecho y ahí donde dice crear una superficie, yo voy a colocar un nombre y le voy a poner terreno natural. Vamos a hacerle mayúsculas. Terreno natural. Porque a eso corresponde esta superficie. O sea, dando la hierba, el terreno original, antes de que se intervenga, que entre un equipo topográfico, se hace una visita topográfica. Por eso se dice que nosotros, los agrimensores, somos los primeros que llegamos al campo y los últimos en irnos. Porque para poder diseñar, distribuir, identificar dónde van a quedar las calles, dónde van a quedar las estructuras, qué pendiente y a qué altura va a quedar cada uno de esos elementos, se necesita por obligación conocer la forma, el tamaño y la orografía del terreno en cuestión. Entonces, cuando tenemos esto así, nosotros podemos, o sea, se puede entonces hacer un diseño que pueda contener de forma inteligente los espacios, manejar estos espacios, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros ya conocemos la forma topográfica y la topografía, o sea, la forma geométrica del terreno, que corresponde a la línea verde, como se ve ahí, ¿verdad? Esa sería prácticamente la planimetría. Y estas curvas que identifican dónde está la parte más alta, dónde está la más baja, en qué dirección voy a tratar de manejar las aguas pluviales, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya se hacen los diseños y nosotros podemos venir y replantear, identificar las alturas de las excavaciones y poder modelar todo lo que sea de interés. Entonces, una vez nosotros creamos la superficie del terreno natural, aquí yo quiero que el software me muestre las triangulaciones. Así que voy a decirle en el estilo de superficies que yo quiero ver los triángulos. Cuando le doy a OK, no pasó nada, ¿verdad? Precisamente, lo único que pasó fue que ustedes ven aquí arriba que dice Point Globes. Aquí al lado, ustedes ven que se ve que no contiene nada. Solamente hay una línea de puntos, un trazado de línea de puntos. Pero aquí en la superficie, que antes se veía a sí mismo vacía,
ahora aparece una crucecita con un signo de más, o sea, un cuadrito con un signo de más, que cuando yo la colapso, entonces aparece una superficie con el nombre que yo indiqué, diciendo que esto es el terreno natural. Ahora bien, una vez hecho esto, yo vuelvo a colapsar la crucecita que hay aquí y colapso nuevamente en la definición, porque ahora yo voy a definir mi superficie. Para definir la superficie, el software, o sea, yo tengo todos estos estilos o atributos o formas de definir mi superficie. En este caso, como lo que yo tengo son líneas existentes, yo voy a tocar las líneas guías y las líneas no guía. Le voy a decir Select Similar otra vez para que me las seleccione todas. Y aquí donde dice Break Lines, yo voy a agregar ese grupo de líneas. Y le voy a poner que ese break line se llama guías del terreno natural. Una vez hecho esto, le doy a OK. Y el software automáticamente me ha modelado a partir de esas líneas topográficas una superficie que ahora es una entidad de Civil 3D. Entonces, yo puedo ahora apagar esas líneas puedo venir aquí al layer y simplemente apagar las líneas de las que creé la superficie. Y como yo pedí al software que me generara los triángulos, ¿verdad? Ahora yo puedo ver, modelar y revisar en 3 dimensiones estas superficies. Para entrar aquí yo simplemente doy un clic a la superficie, ven que el ribbon me cambia, le doy un clic derecho y voy aquí donde dice Object Viewer. Lo toco y entonces me va a mostrar una animación en 3 dimensiones. Profesor, disculpe, una preguntita. Adelante. Eso eran las curvas de línea, eso que usted borró ahí, ¿verdad? Ajá. Ok. Curvas de línea no, curvas de nivel. Usted está familiarizado con el tema, ¿verdad? De lo que son curvas de nivel, ¿verdad? Recuerden que las curvas de nivel no son más que líneas que unen puntos que tienen la misma elevación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver un estilo distinto, donde no se vean los triángulos, yo puedo simplemente, puedo tocar aquí y decirle Surface Properties, ¿verdad? Me va a salir este cuadro de diálogo y aquí donde dice Surface Style, yo puedo cambiar a un estilo distinto. Por ejemplo, decirle que me lo ponga en un contour de 1:5. O sea, que cada línea, la equidistancia, recuerden que cuando hablamos de curva de nivel, la equidistancia no es horizontal, sino vertical. O sea, esto lo que muestra es qué diferencia de altura va a haber entre una línea de nivel, entre una curva de nivel y la otra. En este caso, estamos trabajando con una curva de nivel de 1:5. ¿Qué quiere decir esto? Que las líneas guías van a estar a 5 metros y las líneas no guías van a estar a 1 metro. O sea, las curvas mayores van a estar a 5 y las menores van a estar a 1 metro. Pero siempre la equidistancia va a estar reflejada a 1 metro. Entonces, cuando le doy a aplicar, si ustedes se fijan, automáticamente cambia el estilo y ahora ustedes están viendo las curvas de nivel. Pero ¿qué pasa? Que
Si ustedes se fijan, como lo estamos viendo ahorita, la distancia entre curvas era mucho más, se veían más juntas las líneas. Esto pasa porque aquí la diferencia de altura entre S y S es de 1 metro. Y donde quiera que el software encuentre diferencia de altura de 1 metro, va a trazar una línea. Él va a elegir, por ejemplo, una cota aquí de tanto. Y donde quiera que en esa superficie exista una cota de esa altura, él va a ir dibujando ese contorno con relación a esa elevación. Y a 1 metro de ella, entonces va a ser lo mismo con esta otra línea. Y a 1 metro de esta, entonces vamos a tener la otra. Si ustedes quieren que las líneas se vean más juntas o más separadas para que pueda apreciarse a simple vista, ¿sabes? Porque cabe mencionar que el objetivo principal de una curva de nivel es especialmente poder ver en 2 dimensiones cómo se comporta un terreno en 3 dimensiones. Cándido. ¿Me voy a entender? Es decir, Cándido. que el objetivo de estas curvas de nivel es precisamente que con un plano impreso en una hoja de 2 dimensiones, con ustedes solamente verlo y ver las elevaciones que tiene cada curva de nivel, usted pueda identificar dónde está la parte más alta, dónde hay una depreciación o una depresión, una depresión natural o artificial del terreno. Entonces, que ustedes puedan, a simple vista de un plano como este, identificar dónde está la parte más alta, hacia dónde van corriendo las aguas, etcétera. Entonces, Cándido, yo puedo, dígame. usted dijo, ¿verdad?, que la altura que hay ahora mismo en ese plano de una curva de nivel a otro, ¿la altura es 1 metro o la separación es 1 metro? Recuerden que en curvas de nivel, las distancias de separación a las que hablamos son verticales, no horizontales. Si ustedes se fijan, Ok, entre una línea y otra ahí hay 1 metro. Hay 1 metro de desnivel. Vertical, pero es bastante accidentado el terreno. Si fuese muy accidentado, estas líneas se vieran mucho más juntas. Cándido, Ajá. con relación a lo que usted acaba de decir, en la curva de nivel, cuando se representa las líneas más cercanas una hacia otra, deja dicho que el terreno está más inclinado. Cuando las líneas se ven más juntas, indica específicamente que el terreno es más accidentado. Mientras más juntas están las líneas, más fuerte es la pendiente. Mientras más distantes están las líneas, entonces es más accidentado. Más suave. Pero tienen que tener pendiente, primero, conocer cuál es la equidistancia, porque yo puedo ponerle a este software que me genere equidistancia cada 5 centímetros y ustedes van a ver las líneas muy juntas. O sea, tienen que analizar la relación de distancia horizontal con relación a la distancia vertical. Por ejemplo, si ustedes se fijan, la parte que se ve más llana actualmente es esta de aquí. ¿Por qué? Porque las líneas, esta curva de nivel con relación a esta otra curva de nivel, está más separada, está mucho más lejos. Ahora, entre estas dos, entre esa que va aquí y esta de aquí, se ven más juntas. Eso quiere decir que ahí la elevación es un poquito más alta. ¿Se entiende, verdad? Entonces, yo puedo simplemente venir aquí a editar la superficie. Y aquí donde dice contours o curvas, yo puedo ir donde dice contour intervals y simplemente modificar. Y donde dice, por ejemplo, minor interval, o sea, el intervalo menor, yo quiero que sea de 0.5, por ejemplo. Tan pronto yo hago esto, ustedes se fijan que cambia automáticamente a 2.5. O sea,
Las curvas guías, el software automáticamente las muestra 10 veces mayor a, perdón, 5 veces mayor a las líneas menores. Entonces, aquí, tan pronto yo pongo .5, si le doy a aplicar, ustedes ven cómo en el fondo automáticamente las líneas entonces aparecen mucho más cerca. Pero de igual forma, si yo voy aquí al contour, al interval, y le digo aquí que yo la quiero a cada 10 centímetros, cuando le doy a aplicar, ustedes verán que automáticamente se densifica las líneas de curva de nivel. ¿Verdad? Así de simple. Yo entiendo que con un intervalo a 0.5, las etiquetas, las curvas se ven agradables y puede apreciarse fácilmente en qué dirección van las aguas. Correcto. Entonces, como yo cambié el estilo, aquí le voy a venir y le voy a decir que aquí ya el contour no es a 1 metro. Otra cosa que yo podría hacer es simplemente, vamos a darle un control Z para dejar todo esto exactamente igual, ir a editar la superficie y perdón. Vamos a venir aquí al Super Properties. En Super Properties, yo lo que quiero hacer es, como yo tengo ya una aquí que me dice que tengo 1 a 5 metros, yo voy a copiar esta y lo voy a hacer aquí en este botón que tengo aquí al lado, colapso el triangulito y le voy a decir que me copie el estilo que está corriendo ahora mismo. Entonces aquí en el Current Selection ya ustedes ven que tengo una copia exacta de lo que ya tengo, pero aquí al final me dice que es una copia. Entonces yo vengo aquí al Contour igualito, Contour Intervals, y aquí voy a darle a 0.5 metros. El software automáticamente me cambia a 2.5 y yo voy a la información del software. Le voy a decir que aquí yo tengo 0.5 para que coincida, ¿verdad? Para yo saber, o simplemente ver el estilo en el software, yo saber a qué equidistancia estoy poniendo mi superficie, ¿verdad? Entonces, veo que la otra es a 2.5 y aquí, en vez que le diga copy, yo le voy a poner que ese estilo lo creé yo. Se ve. Yo puedo, por ejemplo, aquí en el Contour, yo le puedo pedir al software que me suavice las curvas de nivel, por ejemplo, el smoothing. Aquí donde dice falso, yo le voy a decir verdadero. Y le voy a decir que la exagere un poquito y le voy a decir que la aplique. Esto es lo que hace que, por ejemplo, cuando tenemos la triangulación, la superficie va a presentar un pico muy agudo en cada uno de esos triángulos. Con esto nosotros hacemos que esa curva se vea un poquito más homogénea, que se vea como si fuera una curva y no un pico, no un ángulo, ¿verdad? Entonces aquí en el display yo puedo cambiar los colores. Yo puedo, por ejemplo, ese que se ve como en un color zapote, ¿verdad? Yo lo puedo cambiar a un colorcito, un gris, por ejemplo. Puedo decirle al software por aquí que me prenda los triángulos si quiero verlos o no. Y le voy a decir a aplicar y aceptar. Una vez hecho esto, vemos que ahora existe un estilo. Ustedes ven aquí. Este fue el estilo de que copiamos, que decía 1 metro es a 5. Y ahora tenemos un estilo, que fue el que nosotros creamos, que tiene la separación de las curvas a 50 centímetros, 0.5 metros, y que fue creado por mí.
Entonces, una vez yo le doy a aplicar y le doy a aceptar, vemos que el estilo automáticamente ya se ajustó. Ahora yo puedo simplemente con esto venir y aquí donde dice Add Labels, colocarle etiquetas a estas curvas. O sea, yo puedo hacer que el software me muestre qué cota tiene cada una de las líneas o de las curvas de nivel con las que estamos trabajando. Cabe mencionar que estas, por ejemplo, con yo tocar una de estas etiquetas, yo puedo simplemente mover estas líneas y hacer que el etiquetado cambie su dirección y aparezca en otros puntos. Hay varios tipos de etiquetado. Por ejemplo, yo puedo tener, cuando toco aquí, el ribbon me cambia automáticamente. Voy a Date Labels y yo puedo, por ejemplo, colocar, yo quiero conocer la elevación específica de un punto, y lo puedo hacer por aquí, por el Spot Elevation, o puedo hacer un contour single, o sea, una curva simple. Yo solamente quiero, por ejemplo, en este caso, que hay como una pequeña depresión aquí, o podría ser un pequeño bulto, ¿verdad? Puedo ver aquí, yo no voy a crear una línea de curvas, simplemente vengo aquí, elijo el modo simple, y con tocar ya automáticamente tengo la cota de esa curva. Otra forma que es preferible utilizarla es el Contour Intervals, que es el último que está aquí, donde yo creo una sola línea hasta aquí hasta el fondo, ¿verdad? Y el software aquí abajo me pregunta que identifique un intervalo. Yo voy a decir que yo lo quiero cada 20 metros, por ejemplo, y cuando le doy a Enter, el software cada 20 metros me va a colocar una etiqueta. Y ya de esta forma yo tengo etiquetado todas mis curvas de nivel y sé a qué altura se encuentra cada una. Se encuentran que está muy congestionado, o sea, no es bueno que se vea tan denso. Le podemos dar control Z, le damos para atrás, volvemos otra vez por ejemplo, al contour múltiple, vamos a eliminar este. Yo vengo aquí y le digo que yo quiero que ese intervalo de curvas se vea un poquito más separado. Ajá. Eso va a depender del tamaño del terreno que usted tenga y de la topografía, qué tan fuerte sea la pendiente. Exacto. Si el terreno es pequeño y muy llano, entonces ustedes van a tener que trabajar con esto según lo que ustedes vean. ¿Qué pasa? Si yo junto demasiado las curvas de nivel, es muy probable que estas etiquetas de las curvas, donde se ven las cotas, me aparezca montada una encima de la otra. Y eso dificulta que se pueda interpretar con facilidad la curva de nivel. Entonces ya ustedes, en función, o sea, yo voy a mostrar el paso, cómo ustedes deben hacerlo. Ya ustedes, tomando en cuenta eso, van a tomar en cuenta la equidistancia para que pueda apreciarse todas las depresiones del terreno, y en función de eso también van a elegir a qué distancia deben colocar las etiquetas para que puedan ser apreciadas. Otra cosa que pueden hacer es simplemente cambiar la escala anotativa. Por ejemplo, ahí se ven demasiado pequeñas. A simple vista, yo viendo el plano general,
yo no puedo apreciarlas. Ustedes deben ir cambiando la escala notativa hasta que encuentren un tamaño de texto que les sea apropiado a ustedes. ¿Se entiende? Bien, entonces una vez yo tengo mi superficie modelada, ya yo puedo llamar a esto como terreno natural. Ese es mi terreno natural. Ese es el terreno original como estaba antes de intervenir. Entonces, ¿qué pasa ahora? Aquí se pretende hacer varias construcciones. Hay zonas en las que se van a hacer plazas, edificios, y cada edificio de esto necesita que se remueva la carpeta vegetal. Escúcheme, señora, tuve una pequeña distracción aquí. Bien, entonces, tengo aquí ya mi superficie topográfica del terreno natural, que la creé a partir de unas curvas de nivel que ya se habían generado en otro software, y yo la traje hasta aquí solamente como líneas. Y vimos una forma de generar curvas a partir de entidades o líneas, ¿verdad? Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es que voy a apagar esta superficie. Y para que no se vea aquí, simplemente yo voy a venir aquí donde es el terreno natural, clic derecho, Surface Property, y voy a decirle aquí no display. Y de esta forma mi estilo ya no se visualiza. Las curvas de nivel, la entidad está ahí, pero simplemente yo no quiero verla para que no me entorpezca con el resto del trabajo. Entonces ahora yo voy a ver aquí, por ejemplo, Import Point, punto norte, este, elevación y descripción. Eso es ya algo que ustedes han visto, ¿verdad? Y aquí voy precisamente a utilizar déjenme un segundito. Bien, seguimos aquí. Entonces ahora yo voy a venir aquí a puntos. Lo que pasa es que aquí habían algunos puntos que hubo que editarlo.
Cállate tú. Disculpen, que estamos en vivo. Pues sí, habían algunos puntos que estaban disparados, las cotas no coincidían con la realidad y tuvimos que eliminarlos. Entonces, yo iba a cargar el archivo sin esas correcciones y iban a aparecer algunos problemas. Entonces, yo lo que hice fue que ya exporté un archivo con las coordenadas limpias y vamos a entonces a importar ese nuevo archivo. Vamos a ir a puntos, importar puntos, y aquí elijo el formato, punto norte, este, elevación y descripción, delimitados por comas. Voy a agregar un grupo de puntos y le vamos a llamar corte general, y aquí entonces voy a buscar este que dice corte Martín fin 2, que fue el que yo exporté. Aquí están todos los puntos, tengo una muestra de los números el número del punto, la coordenada en el norte, coordenada en el este, las elevaciones y las descripciones de cada uno de los puntos. Bien, entonces cuando voy a OK, cambio la escala anotativa y entonces veo que aquí hay múltiples áreas de trabajo que se han levantado y por ende tengo mucha superficie que trabajar. ¿Qué pasa con esto, señores? Como yo le explicaba a Brian hace un rato, cuando nosotros generamos superficie a partir de una nube de puntos, debemos percatarnos de cómo se comporta el terreno. Conocer, o sea, visitar físicamente lo que se levantó o, en su defecto, que la persona que ejecutó el levantamiento en campo nos acompañe en gabinete al momento de dibujar esto, o que es lo preferible, que el levantamiento que viene de campo tenga la cantidad de detalles y las descripciones correctas para que usted pueda simplemente con ver las descripciones interpretar cómo está el terreno. Entonces, cuando nosotros hacemos un levantamiento de curva de nivel, debemos especificar dónde están las líneas del hombro de un corte, dónde está el pie de talud, en caso de que sea un relleno, o la línea de fundación del corte, para entonces utilizar las correcciones, las ediciones y los instrumentos que me permite Civil 3D para poder modelar la superficie y que se vea realmente cómo está en el terreno. Por razones de tiempo, nosotros solamente vamos a enfocarnos en una pequeña área de este dibujo y entonces ahí vamos a hacer una edición para que ustedes vean más o menos cómo se hace la cosa y después vamos a ver el mapa general de cómo se ve la superficie aquí y nos vamos a ir al que yo ya tengo corregido para que ustedes lo vean ahí. Bien, entonces ya yo tengo mi nube de puntos. Entonces lo que voy a hacer ahora es que aquí en Surface voy a ir a crear una superficie nueva. Y a esta superficie le voy a llamar corte general. Le digo que quiero que se vean los triángulos y le voy a decir OK. Ahora, aquí en el corte general, gracias, voy a la definición, voy a alimentar la superficie. Pero ahora no tengo líneas, no tengo curvas, lo que tengo son puntos. Por lo tanto, yo voy a ir aquí donde dice Point Groups, voy a dar un clic derecho y le voy a decir adherir.
Y aquí me aparece el grupo de puntos, corte general, que fue el grupo de puntos que yo había creado. Le doy a aplicar y a OK. Y ¡buf! Se hizo la magia. Si ustedes se fijan, ya aquí yo tengo una superficie modelada. Ahora bien, esta superficie, por ejemplo, aquí en esa área no tengo nodos, quiere decir no tengo puntos levantados. Quiere decir que ahí no, esa área no se levantó. Por lo tanto, esa triangulación que va de aquí hasta allá no existe, no es real. Si yo toco esto, doy un clic derecho y hago un Object Viewer, si ustedes se fijan, la superficie se ve muy irregular. Muy irregular. Si yo trato de hacer una compensación volumétrica entre esta superficie y el terreno natural, los datos que voy a obtener no sirven. ¿Por qué? Porque si usted se fija, ahí hay un triángulo. Miren cómo se ve esa superficie. Ese triángulo que va de aquí hasta allá no debe pasar por ahí, sino que debe triangular entre ese punto y ese de allá. Porque aquí lo que me está mostrando es que ahí, en toda esta zona, se hizo una excavación. Entonces yo tengo puntos en el borde de abajo de la excavación, la parte de abajo de la excavación, y tengo puntos en la parte de arriba de la excavación. Pero el software no identifica esa diferencia entre qué punto está arriba y qué punto está abajo. Esa identificación tengo que dársela yo ahora. Por ejemplo, este punto está aquí arriba. Se supone que ese triángulo que va aquí debe pasar con este otro punto que va allá. Pero el software no lo ve así y me está triangulando este punto de aquí abajo con ese punto de allá arriba. Entonces, cuando yo compare la superficie del terreno natural con esta superficie de corte, los volúmenes que obtendría si no la edito no van a ser reales. Y cuando usted le presente eso a su contratista, va a decir, es que esos no son los números que yo tengo. Yo tengo una excavación que mide tantos metros de ancho por tantos metros de largo y tanto de fondo. Yo tendría que tener ahí un volumen de aproximadamente tanto y eso no coincide con la realidad. Ese levantamiento que tú hiciste no es real. O está mal hecho el levantamiento o está mal procesado el plano. Entonces, para que coincida, yo debo ahora editar esta superficie. Para editarla, yo voy a utilizar una serie de comandos y de líneas. Por ejemplo, aquí yo tengo unas líneas que me dicen que esta parte se hizo una excavación para una calle. Y tengo identificado por el topógrafo los puntos como corte interno para los puntos que están en la parte de abajo. Y esto que dicen corte proceso, que debió ser hombro de la excavación o corte hombro, ¿verdad? Esa fue la forma en la que el topógrafo que tiene contratado el agrimensor al que le estamos haciendo este trabajo, identificó estos puntos, ¿verdad? Nosotros tuvimos una reunión y vimos previamente cuáles qué metodología él utilizó, cuáles fueron los nombres, las descripciones, para yo poder saber cuáles eran los puntos que abajo, cuáles eran los puntos de arriba. Adelante.
Correcto. Mira cómo es. Mira cómo es. Hay un amigo mío que es agrimensor, que tiene el contrato de la brigada. Él pone los equipos, GPS, estación total, nivel automático, un vehículo, contrata un topógrafo, 2 cadeneros y un ayudante. Y ese personal es que está fijo en campo haciendo los levantamientos. ¿Verdad? Ellos le suministran toda esta información a él. Y él me trae esa información a mí para que yo procese estas curvas de nivel y le entregue entonces a él los datos volumétricos para presentárselo al contratista. Este trabajo a mí me tomó aproximadamente 6 horas completarlo. No, espérate, Salvador. Es que voy. No, ¿Y la paga, profesor? No, por ejemplo, el trabajo de campo es mucho más costoso por el tema de que tú tienes una inversión de equipo, un personal que está en campo que tiene que cobrar. Un agrimensor, yo entiendo, desde mi punto de vista, habrá quien cobre más, habrá quien cobre menos, que debe cobrar aproximadamente entre 2.500 y 3.000 pesos por hora de procesamiento. ¿Entiendes? Yo entiendo que es una ubicación como esta, debe andar rondando los 25.000 pesos aproximadamente. Por 6 horas está bien ahí. Oh. 6 horas. Oh, está bien ahí. Es bueno mencionar, o sea, no tengan pendiente lo que ustedes se van a ganar en función del tiempo, sino por lo que ustedes saben hacer. ¿De acuerdo? Este tipo de trabajo, de cubicar y presentar este tipo de cosas, no lo sabe hacer todo el mundo. Precisamente porque muchos colegas entienden que ya después que usted generó usted le dijo, por ejemplo, lo que hemos hecho hasta ahora, muchos colegas entienden que eso es hacer una curva de nivel. Y eso no es hacer una curva de nivel. Eso lo hace Vitico, el niño mío que tiene 10 años. Bueno, 2. Ay, mi madre. Esto lo hace cualquiera. Editar, limpiar la superficie para que la superficie pase de verse así. Fíjense cómo está eso ahí, ¿verdad? Vamos a abrir otro dibujo. Vamos a ver de la superficie de... Para que aquí yo tengo mucha superficie. Entonces me pidió que le hiciera todas por separado. Vamos a ver, por ejemplo, el corte de la calle. El vial. El vial de acceso. Salvador, el que menos trabaja ahí es el que tiene la contrata. No crea. Lo que hay que caer atrás de la contrata. Hasta Cándido está trabajando para contratista ahí, el que tiene la contrata, los topógrafos, los ayudantes, los anuleros, los cadeneros.
No. Aquí recuerda que estamos, esto es el two space, ¿verdad? Entonces cada uno de estos es una superficie. Por ejemplo, yo quiero que ustedes vean cómo se ve esta superficie ahora después de editar. Mira esto. Esa es una excavación que se hizo porque ahí, en ese cuadro que se ve ahí, es donde se va a poner la pesa. O sea, los vehículos, los camiones que vienen con la basura, va a venir y se va a pesar el camión vacío, ¿verdad? Entonces aquí se va a colocar una pesa que va a soportar, qué sé yo, cuántas toneladas. Entonces, aquí se está cortando alrededor de 1,20 m. Pero aquí la excavación, por el tema de que el relleno es mucho más, o sea, se va a colocar una estructura mucho más pesada y que además de eso se va a subir vehículos mucho más pesados, la excavación debe ser más profunda. Entonces se fijan, miren cómo se ve ahora, después de editada, la superficie con relación a esta excavación aquí abajo. Y vamos a ver cómo se ve aquí. Aquí no puede verse, no se aprecia con claridad dónde está el área que se excavó, porque la superficie no está editada correctamente. Pero no se parece en absoluto a lo que tenemos de aquel lado. Bien, entonces, ahora, para yo comenzar a hacer la edición, yo voy a traerme del otro dibujo las áreas que trabajamos, son líneas. Lo voy a hacer para no tener que dibujarlo yo de forma manual, ¿verdad? Y ahorrarnos un poquito de tiempo para fines de la clase. Los selecciono todos, le doy un clic aquí en el copy para llevármelo al otro dibujo. Le voy a decir pegar en coordenadas originales y ya tengo aquí todas estas líneas que me identifican dónde está cada una de las áreas que se intervinieron. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Yo voy a crear con el comando polyline, PL, enter, lo que se define como un boundary. ¿Qué es el boundary? El boundary no es más que una línea que me contiene la superficie e identifica hasta dónde debe llegar cada triangulación. Déjame apagar el snap para evitar que él me esté diciendo. Exactamente. El boundary es como, depende del boundary que usted haga. Hay unos boundary que son internos. O sea, que usted tiene un edificio adentro que usted no tiene información topográfica, que usted le puede dar un boundary height para evitar que el software haga triángulos ahí dentro, porque no debe triangular así, ¿verdad? Y está el tipo de boundary que estamos haciendo ahora, que es un boundary para contener la superficie, para que la superficie no triangule fuera de ese boundary. Por ejemplo, yo puedo venir aquí y mover mi boundary por aquí. Y no te escuché. Fuera. Exacto. Por ejemplo, mira, el fin, la línea final de esta superficie
debe ir con esa línea de puntos que está aquí. ¿Verdad? Pero el software está triangulando este punto con ese, con este, con aquel. Entonces, para yo evitar que esos triángulos pasen para acá, yo voy a decirle, mira, esa línea, de ese lado, de esa línea para acá, yo no quiero que tú triangules ningún punto. Entonces, para hacer esto, yo simplemente voy a venir aquí al Surface, corte general, definición, y aquí donde dice Boundaries, le voy a dar un clic derecho, agregar, le voy a poner un nombre, le voy a decir que eso se llama límite de corte, ¿verdad? Y aquí en el tipo le voy a decir outer, o sea, hacia afuera. Le voy a ese cotejito que está aquí dice no destruya las líneas guías. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo dejo ese cotejo activado, ese triángulo que va para allá se va a hacer un trim justamente con la línea del boundary. O sea que la superficie va a triangular de aquí hasta ahí y se va a cortar ahí y no va a seguir para allá. Pero yo no quiero que haga eso, así que simplemente le voy a decir boundary, adherir, y voy a desactivar ese cotejo. Y aquí le voy a poner límite corte. Le voy a decir OK. Y el software ahora me cambia, me dice, selecciona, míralo aquí abajo, en la línea de comando, la barra de comandos, selecciona un objeto. Entonces yo me selecciono mi boundary y ustedes ven como ya él automáticamente todas las líneas que salían, o sea que tenemos líneas por aquí, líneas por allá, se borraron automáticamente. Ya no existen. Ahora bien, si usted se fija, todavía este triángulo aquí está triangulando por donde no debe. Yo tengo dos opciones, o borro el triángulo o simplemente tomo el boundary, lo pongo hasta ahí y le digo aquí que refresque el boundary y que me actualice automáticamente la superficie. Y si yo muevo este boundary, el software, como es dinámico, automáticamente va a ir actualizando la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, hay áreas aquí que no se intervinieron, no se cortaron, todavía está el terreno natural ahí. Entonces, esas áreas, yo prefiero borrar las líneas. Para esto, lo que voy a hacer es que voy a tocar aquí y le voy a decir al software que me borre las líneas. Yo podría... ¿Por qué no se cortaron esa área, profe? Porque, por ejemplo, ahí va un edificio, por aquí va una calle, aquí va la nave principal donde se van a procesar, a tratar ciertos elementos, ¿verdad? Y ahí está destinado a área verde. Y simplemente ahí no hay una estructura de interés, no hay que mejorar el suelo, no hay que rellenar con material más sólido, y no se cortó por eso. Esa parte va a quedar ahí como área verde. Okay. Te lo voy a explicar ahora mismo. Vamos a terminar con esto. Profe, se corta mucho cuando se hace también los muros de contención, ¿verdad? Siempre te va a tener que hacer este tipo de trabajo. Siempre. Entonces, si ustedes se fijan, anteriormente, mi superficie se veía como una sola. Ahora yo estoy editándola. Y ahora ustedes ven que tengo espacios vacíos porque yo corté esa superficie. Ya la superficie que se veía aquí con el boundary me quedó contenida, ¿verdad? Entonces yo estoy editando, estoy modificando la superficie. Ya el área total de la superficie no es la misma con la que yo comencé. Entonces, para responder la pregunta del compañero, yo toco
mi dibujo, o toco mi entidad, mi superficie. Y aquí, donde dice Edit Surface, yo voy ahí donde dice Delete Line. Aquí yo puedo agregar, borrar, hacer un swap edge, agregar puntos, borrar puntos, modificar puntos, mover puntos. Hay un montón de cosas. Subir o mover la superficie, pegar una superficie con otra. Hay un montón de cosas que ustedes pueden hacer con esto. Entonces yo sigo borrando. Voy a seguir borrando las áreas donde yo entiendo que deben tener que no deben triangular, o sea, áreas que no se levantaron. Por ejemplo, entre este elemento y el otro todavía está el terreno natural. ¿Verdad? Igual aquí, hasta ahí. Esto se ve bien. Esto también aquí, eso no triangula hasta allá. Esto se ve bien. Aquí hay un tramo que no se cortó. Así de simple, señores. Entonces, volvíamos aquí. Si ustedes se fijan, por ejemplo, yo podría, tengo esta área contenida aquí. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Yo voy a agregar un segundo boundary. Le voy a decir aquí boundary, agregar. Le voy a poner límite 2. Y le voy a decir OK. Como lo tengo seleccionado, inmediatamente yo le doy a OK. Él me va, desapareció el resto de la curva y nada más tengo esto. Fíjense cómo se ve esta superficie. La superficie no corresponde con la realidad. Por lo tanto, si hago una comparación, como le expliqué ahorita, esos volúmenes no van a ser reales. Esa superficie debe verse de esta forma. Miren qué diferente. Porque aquí hay una calle con forma de T que da acceso a unas estructuras y a unos parqueos que van a estar por este lado. Entonces, ahí se hizo un saneamiento, o sea, se retiró la carpeta vegetal, un material que no compacta y que si se coloca asfalto o se pone un camión pesado cruzando por ahí, el material se va a deformar y va a crear baches y problemas estructurales en el pavimento, y por lo tanto los ingenieros y los geotécnicos recomiendan remover la carpeta vegetal a una profundidad X, que nosotros como agrimensores debemos especificarle hasta dónde van a llegar con la excavación, y después que lo excavan, entonces se mide para cuantificar cuánto fue la cantidad de tierra que se quitó, y después entonces cuando coloquen material aquí, nosotros vamos a volver a medir el relleno colocado para compararlo con esta superficie, identificar qué cantidad de metros se puso, y en función de eso es que el ingeniero va a cobrar, para que usted entienda la magnitud y la importancia que tiene su trabajo. Si el agrimensor no hace este trabajo y no lo presenta, el ingeniero no tiene un sustento científico de demostrar qué cantidad de tierra él quitó y qué cantidad de tierra puso. Bien. Eso es estudiando el suelo, ¿verdad, profe? El tipo de tierra. Estudiando el tipo de tierra, estudiando el suelo. Hay que hacer un estudio de suelo. Yo viene y hacen un estudio. Por si el suelo es calizo o es rocoso. Exacto. Y en función al tipo de suelo, entonces ellos van a hacer la recomendación de qué mover, qué quitar, qué no, a qué profundidad, con qué van a rellenar, qué tipo de material van a utilizar, etcétera.
Entonces, profe, ¿y cómo nosotros los agrimensores nos damos cuenta qué tipo de suelo es? Se coge muestra y se lleva a algún lugar para analizar. no llegué para allá, Máximo, que el trabajo tuyo es medir la tierra, no sabes lo que hay. Preguntando, profe, porque yo No, veo toda la escúchame, tierra igualita, yo la No, veo pero negra y roja nada más. Máximo, tú no eres geólogo. Exactamente. Nosotros lo que bregamos con volúmenes. Preguntar. Interviene un ingeniero. Uno no sabe lo que somos, Clemente, todavía. No, me pasa es que Mira, qué pasa. mi hermano. Mira, mi hermano. No me malinterprete, quizás no Mire, es la forma correcta. En análisis de suelo, perdón, Cándido, en análisis de suelo, hay laboratorios que te miden el límite plástico, el límite líquido de los terrenos y te dicen a ti la resistencia que tiene el terreno. Eso lo hacen los ingenieros civiles. Sí, y no solamente un ingeniero civil, sino un ingeniero civil con una maestría en geotecnia. Entonces, Sí. ya esa parte es salirse mucho de lo que nos compete a nosotros. Entonces, Nosotros hay que tamizar, hay que hacer una serie de cosas, tú no te imaginas, Máximo. Vamos a quedarnos con los volúmenes. Exactamente. Entonces ya eso es salirse de nuestra rama del saber para incursionar en otra rama que nosotros como agrimensores no nos compete. Nosotros nos limitamos a identificar la superficie, a identificar las áreas, a identificar las alturas y ese tipo de cosas. Ya la calidad del material suministrado, identificar cuál es la profundidad a la que se va a cortar, eso es material de los ingenieros. Ahora, el ingeniero me dice a mí, mira, yo tengo que fundar mi estructura a tal cota. Entonces ya tú con esa cota, tú dices, ok, yo voy a fundar aquí, mira, aquí hay que cortar tanto. Tú vas con tus equipos, de suministro una superficie al equipo o con la cota, y mira, y replantear tu vaina, mira, tú vas a acabar en esa área hasta aquí. Y según va haciendo la excavación ahí, tú vas monitoreando. Ya llegar, no bajes más, es hasta ahí. Mete un rodillo. O sea, y eso ni siquiera tú vas a mandar meter rodillo, tú no lo vas a decir al ingeniero. Ya no puede bajar más, llegó a la profundidad deseada. Y punto. Para determinar el tipo del suelo hay que llevarlo a un laboratorio, hacer exámenes, y eso es material de un ingeniero civil y un ingeniero hasta con maestría o un técnico especializado en suelo. Entonces no vamos a entrar para allá. Bien. Máximo, después de la estructura que tú vas a hacer, tú tienes que analizar cuánto te resiste un suelo. Por eso si tú tienes que sacarle, llegar a una parte que te da más dura, más firme. Entonces eso lo hace un ingeniero civil, como dice. Eso se llama mecánica de suelo. Eso es el diablo, esa vaina. Bien. Entonces, ¿qué hago yo aquí ahora? Yo tengo aquí unos puntos internos que me definen la línea de la excavación en la parte de abajo. Yo hubiese preferido, o sea, si fuera mi topógrafo, yo le digo, mira, póngale aquí corte fondo o corte pie de corte. Y aquí arriba le hubiese pedido que me ponga hombro del corte. Y así yo lo puedo identificar mucho más fácil. Puedo en Civil 3D, entonces incluso utilizar no fue del nombre, la línea característica, código de descripción del levantamiento, y que el software me dibuje las líneas de quiebre de forma automática. Pero como yo no tengo estas descripciones, estos códigos de descripción, me toca hacerlo a mano. Entonces, ¿qué hago? Vengo aquí y le digo 3P. El 3P es un comando muy parecido al polyline, con la diferencia de que la polilínea, cuando, por ejemplo, si yo creo un polyline y salgo de este punto que está aquí, vamos a encender el stop. Esa polilínea, donde quiera que yo suelte un quiebre de esa polilínea, va a tener esa misma cota que tiene ese punto, porque la polilínea solamente tiene 2 dimensiones y por lo general capta la elevación de la entidad a la que usted se ancla. Si usted
perdón, lo pone en el vacío, la cota de esa polilínea va a ser 0. Pero en este caso, esa entidad de civil, que es un nodo, un punto, tiene una cota 103.68. Por lo tanto, si yo me pongo encima de esta polilínea en cualquier lugar, profesor, mi PC, señor, dame un segundo. Así que tengo mucho rato trabajando sin guardar. Se supone que con la cantidad de RAM que yo tengo no debería hacer eso. Bien. Si yo toco aquí arriba, fíjense que aquí abajo, en la barra de coordenadas, me dice que la altura de ese vértice que estoy tocando aquí arriba es de 103.68, que es exactamente la misma cota del punto de partida de mi poligonal, utilizando el comando polilínea. Sin embargo, cuando yo utilizo el comando, en vez de darle a PL, le doy al comando 3P, voy a hacer una polilínea con 3 dimensiones. Esto quiere decir que ahora la polilínea va a tomar en cuenta, además de la posición X y Y, va a tomar en cuenta la posición, la elevación de cada punto. Me llega hasta aquí el corte interno, entonces hago lo mismo con las líneas del centro. Aquí preferiblemente, como estemos trabajando con eso, es preferible solamente dejar encendido el snap de los nodos para que el dibujo, la línea, se ancle específicamente con el nodo y no con algún objeto que esté cerca. Y así yo me evito problemas de que el triángulo, la línea guía se ancló a un punto que no debe. Corte interno, corte interno, corte interno. O sea, me voy guiando específicamente por la descripción que tengo. Ajá. Ajá. No, no. Si lo hago así, voy a trabajar como si fuera con polilínea. Mira, lo que estoy haciendo aquí, la volumetría, fíjate una cosa, mira ese triángulo. Mira ese triángulo. Ese triángulo está pasando de este punto a ese punto. Pero ¿qué pasa? Que ahí, este punto está abajo, en el corte. Y aquí yo quiero que ese triángulo no pase por ahí, sino le voy a indicar al programa que ese triángulo no debe ir de aquí hasta allá abajo, sino que ese punto debe triangular de este a ese punto de aquí, para que la superficie se vea como realmente está en el terreno. Si yo doy un Object Viewer a ese punto, fíjate que estamos hablando de esa línea. Y mira cómo se ve. Se supone que ese triángulo de ahí debió triangular de este punto a ese punto. Y ese triángulo que va aquí, y ese triángulo que va aquí, debió triangular entre el punto de abajo y este otro punto de abajo. Pero el software no entiende eso. Él no sabe. Entonces yo con esta línea estoy utilizando una línea que tiene pendiente, porque me está tomando la cota de ese punto, que es 104.38, y la de este otro punto, que es 104.26. Y le va a decir al software que esa línea debe triangular para acá. Pero también le va a decir al software que estas dos líneas, que fue la que vimos en el 3D, que están triangulando, por ejemplo, este punto con este y este con ese, le va a decir que no, que él no puede triangular por ahí, que no es así, que va la vaina.
que es por aquí que va, que él tiene que triangular de ese punto a ese punto. Ustedes pudieran hacer esto utilizando un comando que está aquí, que se llama swap edge. Cándido, Con el swap eso edge, usted está haciendo la polilínea, con el nombramiento que le dio el topógrafo, por ejemplo, ese precisamente. corte, ¿cómo fue que usted dijo? ¿Cómo usted Por dijo? ejemplo, Corte. este de aquí, yo sé que es el corte en proceso y que este es el corte interno. Así fue como le llamaron ellos, ¿verdad? Ujú. Yo le hubiese llamado Exacto. hombro del corte y pie de corte. Ok. Y así yo sé hasta cuáles son el punto de quiebre, cuál es la línea, hasta dónde debe llegar una cosa y la otra. Entonces, Sí. repitiendo, esto que yo quiero hacer aquí con las líneas guías, yo puedo hacerlo simplemente cliqueando este comando que se llama swap edge y tocando aquí y tocando aquí y tocando aquí. Entonces, cuando voy al Object Viewer, si ustedes se fijan, miren cómo cambió, ya no se ve cómo estaba ahorita, ¿verdad? El pico que se veía que ahorita que aquí y una rampa que había ahí parecida a esa, pues fue una zanja que se veía aquí, ya no se ve. Pero ¿qué pasa? Que para hacerlo con el Object Viewer, yo tengo que hacerlo uno por uno en cada uno de los triángulos. Mientras que con este método de las líneas guías, yo puedo simplemente decirle al software que voy, por ejemplo, aquí a Surface, corte general, recline, adherir. Como la tengo seleccionada, el software automáticamente me va a pedir un nombre. Yo voy a pedir que estas son las guías internas, ¿verdad? Y le voy a dar OK. Como la tengo seleccionada, él la va a asumir automáticamente. Si no, lo que va a hacer es que me va a pedir que la seleccione. Voy a OK. Y fíjense cómo el modelado de la superficie automáticamente cambia. Y miren ahora cómo se ve. Entonces, ¿qué pasa? Esta línea, yo no la seleccioné, se me quedó afuera. Entonces yo vengo aquí y le digo ahora otra vez, Object Viewer, Breakline, perdón, agregar, y le voy a poner guía hombro. Y le digo OK. Cuando me voy al Object Viewer otra vez, ven cómo se ve cambiando, cómo comienza a cambiar la forma de la superficie y a verse de forma distinta. Si usted se fija, mira, ahí hay dos puntos. Esos dos puntos que están ahí no deben estar ahí. Y esos son estos dos puntos. Ese ¿cuál sería el otro? Vamos a borrar ese primero. Cuando lo borro, él me dice, mira, hay una advertencia aquí. En el grupo de puntos general, algo cambió. Yo sé que yo borré un punto, simplemente le digo, actualiza. Y él automáticamente, como yo tengo aquí en el Super Style, que me reconstruya automáticamente la superficie, él de una vez inmediatamente yo actualicé la nueva de puntos, la superficie cambió. Y esa es una de las ventajas que tiene este software. Si yo hubiese estado utilizando otro software como era Eagle Point, o otro software que andan en el mercado por ahí, yo hubiese tenido que borrar la superficie y volver a crear. Civil 3D, al ser dinámico, me ajusta todo automáticamente. Entonces, el otro punto, efectivamente, es este. Lo voy a borrar. Es como se me dice que tengo una contradicción entre los suministrados. Le digo que lo actualice y ven cómo automáticamente se borra la línea, ¿verdad? Cuando voy al Object Viewer, ya los picos que se veían ahorita no están. Pero sigo teniendo conflicto con esta superficie. Entonces, yo puedo seguir utilizando los snap o puedo simplemente
seguir creando líneas guías para editar mi superficie. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, aquí se me quedó un punto. Yo puedo venir aquí y decirle al software que agregue un vértice. Esto simplemente con seleccionar la línea, me paro sobre el vértice y él me dice que qué yo quiero hacer y yo le digo agregar un vértice. Y él automáticamente me dice, mira, corta el proceso, llega hasta aquí. Yo agrego mi vértice y ya puedo seguir trabajando. Esto es solamente para que ustedes vean y tengan el conocimiento. Esto no va para examen, ni va para práctica, ni nada parecido. Gracias a Dios, profesor. Mi madre. Bien. Entonces, esto que yo estoy haciendo, señores, es lo que cuesta el dinero que usted cobra por hacer este tipo de trabajo. Porque, como ustedes ya vieron, generar una superficie lo puede hacer cualquiera. Corte interno. Tengo otro punto aquí que dice corte interno, corte en proceso, corte interno. Llegó hasta aquí. Sigo aquí con corte interno. Una pregunta, Cándido. Una pregunta. Dígame. Todos estos puntos levantados vienen como consecuencia, ¿verdad?, de un diseño que hizo un arquitecto, ¿verdad? Entonces, sí. o esos puntos levantados no son melaganariamente. No, para nada. Esto corresponde, Clemente, específicamente a la posición donde se piensa a construir cada una de estas naves. Por ejemplo, correcto. aquí se va a construir un edificio de 2 niveles que albergará las oficinas administrativas de toda la planta Entonces, usted tiene que tener este plano georreferenciado con puntos de control con calidad topográfica, o sea que su precisión oscile por debajo de 1,5 centímetros en coordenadas, o sea que cuando usted pare su estación total en un punto y mire al otro, para los PG, ¿verdad?, usted no debiera tener un error mayor a 1,5 centímetros, si es mientras más pequeño, menor, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, replantear cuál es el área del corte. Por lo general, la fundación de esas estructuras siempre te dice, te dan un perímetro de la zapata o la platea que se pretenda construir y te dicen, mira, yo quiero que tú te extiendas para la excavación 50 centímetros o 1 metro más. Entonces, ¿qué usted hace? Usted crea una línea alrededor de la estructura. Cuando llegue el límite de la zapata, si tengo que retirarme 1 metro, yo le da un offset de 1 metro y coge esa línea como un DXF, la mete en su colector, la mete en su computadora, se va al campo y cuando llega allá le dice el software, mira, replantéame ese dibujo, ¿dónde cabe? Y ahí usted va y pone 4 estacas, 5, 6, las que sean necesarias para definir el área que se va a excavar. Entonces usted marca con estaca, con varilla, pintura, una cinta reflectiva, un crayón que dice de aquí corta 1,50 metros hacia abajo y viene el equipo temporal, el equipo pesado, una excavadora, una retro, lo que sea, y comienza el movimiento de tierra. Entonces, ya con el movimiento de tierra iniciado, por lo general se tiene una brigada topográfica en campo que va monitoreando que la excavadora no se pase de la profundidad deseada, que eso lo tiene que hacer una brigada topográfica en campo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, hay unos equipos láser, que usted le pone un punto de referencia y con ese láser se le pone con un magneto, una barra lectora al equipo pesado y cuando el boom o el cubo de la retro llega a la altura correcta, deseada, en la cabina le da una advertencia
al operador, mira, ya no baje más de ahí, o ya está en el límite. ¿Verdad? Pero siempre todo esto va a estar relacionado a un levantamiento topográfico previo. Y el punto de referencia, ¿quién se lo va a dar? Una brigada topográfica. Entonces, también hay algunos equipos topográficos que ahora incluyen a bordo un sistema GPS con una tecnología que llaman Machine Control o control de maquinaria, que a través de una red y un diseño hecho de fundaciones, él puede ver en 3 dimensiones, como le llaman realidad aumentada, hasta dónde tiene que llevar, cuáles son los taludes, si llegó al límite de la excavación, sin que usted tenga ni siquiera que marcarlo en el campo. Pero esa superficie y esos límites de trabajo lo define precisamente, se define precisamente a partir del estudio topográfico realizado por un agrimensor. Y esas superficies también las podemos nosotros elaborar aquí en este software para suministrarla entonces a esos equipos. Y esos equipos necesitan configuración, monitoreo, que esté trabajando dentro del marco, el geoide, el elipsoide. ¿Y qué configura todo eso, señores? Los agrimensores, nosotros que estamos estudiando para esto. Señores, hay un mundo de posibilidades enormes para poder trabajar y producir dinero en esta carrera. Son muchísimas cosas. Son tantas que yo no me atrevo ni siquiera a comenzar a mencionarlas porque la clase no se acaba hoy. Bien. Correcto, bien. correcto. Motívese. Profesor, nosotros el miércoles un grupo de esta clase empezamos el miércoles en Agrindata, alrededor de 11 estudiantes. ¿Y con quién fue que ustedes hablaron? Porque el curso de Civil 3D. Yo estaba hablando hoy con Jotan, porque para el tema del taller que ustedes están solicitando para el uso de la estación total. Entonces, yo también estuve hablando sobre eso, para ver para qué día lo ya le llegó la información. Sí. Entonces, pero yo también dice que él estaba hablando hoy con Werner y que Werner no tenía conocimiento. Bueno, qué bueno que sea usted, sí. Eso fue bueno, lo que sucede es que hemos estado Clemente, disculpa, dando el dinero de la primera cuota. Ok. Hay algunos Por eso comunicaron directamente con mandaron Agrindata, toda la información. Ajá. Adelante. Bien. Prueba de eso, señores. Seguimos aquí. Sí, nosotros nos comunicamos con una joven que nos está dando el apoyo. ¿Aló? ¿Me escuchó, profesor? ¿Me escuchó? Sí, está bien. ¿No me escuchó? No. Sí, me escuché. Lo escuché, Clemente. Okay. No, nítido. A lo mejor todavía no le llega la información a Werner. Pero me lo encontré extraño, el presidente de la Agrindata. Entendí que él debió saber de eso. No, pero bueno. Arrancamos arrancamos el miércoles 15. Ok. Señores, inviertan el en examen su de cerebro, es el que da los chelitos para atrás. Mira, la primera chiripa que yo hice, lo voy a llamar así, que es un tema un poquito feo y a algunos colegas no les gusta utilizarlo, el de chiripa. Pero la primera chiripa que yo hice con el Civil 3D fue precisamente determinar la volumetría a una pequeña carretera de 8 kilómetros. Y con lo que yo me gané ahí, me sirvió de inicial para un vehículo y me compré una computadora nueva. Y hice el trabajo en 3 días. Gracias a Dios que casi no se cobra. Dígame. Determinar la volumetría. Esto que estamos haciendo aquí, hacer una cubicación. De una carretera, en Salvador. Profe. Dígame. ¿Qué día es el examen de esta asignatura?
La próxima semana, próximo sábado. Sí, señor. Según la plataforma el 25, ¿cuándo? El 25 es la entrega, el 25 es la entrega del proyecto final. Hay que entregar el trabajo que ustedes han ido terminando, que se lo va a poner como una tarea. Y yo quiero ponerle una parcelita que sea un poquito más incómoda para que ustedes suden un chin. No, ¿qué pasa? No. Ya no hay tiempo para eso. Güey. Si hubiésemos tenido, miren qué pasa, señores. Si hubiésemos tenido más tiempo, y a mí me hubiese encantado llegar hasta aquí. ¿Saben por qué se lo digo? Porque lamentablemente yo tengo varias personas que trabajan conmigo en la oficina y ninguno de los muchachos que trabajan conmigo manejan este tema de las ubicaciones. Y cuando toca hacerlo, yo tengo que sentarme yo en el ordenador a hacer este trabajo. Porque yo no he encontrado personal con la habilidad para hacer esto. Entonces, okay. Anótenme. ¿Podríamos tantearlo eso? Aunque no tenga diploma, pero por lo menos uno aprende a hacer trabajo. No, podríamos canalizarlo incluso hasta por la misma universidad y que sea la universidad quien lo patrocine. Porque los certificados también le ayudan mucho a ustedes con el tema de la... Déjeme eso a mí allá, profesor, déjeme eso a mí, Cálido. El curso de manejo de instrumentos, fuimos nosotros que voceamos eso allá. Déjeme eso a mí, no se preocupe. Estoy consciente de eso, Clemente. ¿Cómo fue? Bueno, que estoy consciente de eso. Ok. Bien, entonces miren qué pasa, señores. Ahora yo sigo creando mi break line. Uní todos los puntos que tienen igual descripción, los puntos internos, y voy a agregar ahora estos que están aquí arriba son los del hombro y estos que se ven aquí abajo son los que están en la línea del core. Entonces simplemente voy a venir aquí al break line, agregar y le voy a decir guías para no abundar mucho. Le digo OK y ustedes verán cómo los triángulos automáticamente se ajustan. ¿Verdad? Entonces ahora yo voy aquí otra vez y hago otro Object Viewer y vemos cómo la superficie, ustedes ven cómo se define exactamente dónde ve el corte y dónde ve el hombro. A diferencia de aquel lado, que miren cómo se ve. ¿Qué pasa? Fíjense en esto. Ustedes ven esa zanja que se ve ahí. Si yo comparo esa área con el terreno natural, el software va a entender que esa zanja que se ve ahí se cortó y me va a arrojar un volumen mayor al que, o sea, todo ese triángulo que se ve ahí, que si usted, por ejemplo, de aquí hasta aquí, eso tiene un área y una profundidad, por lo tanto usted puede conseguir un volumen con eso, ¿verdad? Este es un triángulo, de aquí a este punto es un triángulo. Eso tiene un área. Y aquí hay una longitud, una altura. Entonces ya aquí yo podría definir un volumen para esa pirámide. Pero puedo hacer lo mismo aquí con este otro. Pero ¿qué está pasando? Eso no está así realmente en el campo. ¿Y eso es real? Eso no es real. Eso no está así en el campo. Entonces si yo calculo mi volumen sin corregir eso, estoy dando un volumen errado, un volumen erróneo. Y eso va en detrimento, por ejemplo, al cliente mío, que es el contratista, le conviene. Pero al Estado, que es que le va a pagar al contratista, no le conviene. Sí, que, excusa, profesor, que... Y pare su superficie y no le cuadre, porque ellos sí van a tratar de... Si soy yo que te voy a pagar a ti,
yo voy a tratar, mira, que eso quede raco, para no pagarte un grano de tierra de más. Y cuando tú le presentes que tienes 1000 metros cúbicos, ellos te dicen, no, pero yo no tengo 700, y esos otros 300 metros cúbicos, ¿dónde tú lo sacaste? Dígame. Eso le iba a decir, que yo trabajaba esa área antes del estado de calcular la volumetría para ese mismo fin, para que no, porque usted sabe que el contratista al final ellos lo que le conviene es que sea a su favor. Entonces, cuando ellos no pasaban los datos, como quiera, nosotros lo calculábamos y siempre daba a favor de ellos. Profesor, profe, dígame. Discúlpeme, tengo que retirarme por cuestiones laborales. No, discúlpeme usted a mí, porque sabe que la clase supone que es 1 hora y media, pero yo a veces me corro. Ahora, el video va a quedar ahí, lo que nos falta, lo ven en el video. Eso está bien que usted se corra, profe. Eso está bien, porque eso es para aprendizaje de nosotros mismos. A nosotros que nos conviene. Pero yo entraba a las 7:30 y estoy aquí. Me dijeron, no, quédate hasta las 8 ahí, media hora más. Pero ya el operativo comienza. Ok. Bueno, nada más. En el pase de lista, acuerda al profesor que estuve aquí, ¿viste, Franklin? Sí, no, está bien, lo voy a tener pendiente, tranquilo. Ok, Máximo. Entonces, ok, Máximo, dale. Como les decía, entonces mira, aquí hay otro piquito que se ve extraño, que no debió que verse así. Entonces, aquí se ve otro. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que nosotros tenemos que ir estudiando en el dibujo para poder hacer un trabajo de calidad y editar la superficie de la forma correcta para poder entonces presentar la cubicación y que la cubicación realmente refleje volúmenes cercanos a la realidad según nuestro levantamiento topográfico. ¿De acuerdo? Entonces, llegamos a la conclusión de que no solamente es crear la superficie, sino que también hay que editarla. Vamos a agregar este otro breakline, adherir, voy a poner GH, eso es un nombre genérico, ustedes pueden poner lo que ustedes entiendan aquí. Y cada vez que lo edito, me voy a ver cómo quedó, para ver si la vaina quedó bien y no seguir trabajando en algo que no se ve correctamente. Ustedes ven ya cómo se va apareciendo a lo que teníamos en el otro dibujo. Veo que aquí que hay una triangulación que está media chueca, que es esa que va aquí. Pero para no tener que crear una línea aquí y cargar mi dibujo, simplemente vengo aquí y le digo ahora swap page. Aquí veo que tengo también el mismo problema, le doy otro swap page. O sea, tengo el comando activado, solamente tengo que tocarlo para que él cambie la dirección de la línea. Eso es lo que hace el comando swap page. Por ejemplo, esa línea que va triangulando así, cuando usted la toca, él la cambia de dirección. ¿Ven? Eso es simplemente lo que hace el comando. Pero todavía hay un piquito medio extraño que corresponde específicamente a este punto de aquí. Ahora sí. Así es, mira, aquí todavía queda una colita que está mal, que sería aquí en el fondo. Entiendo que es ese. Yo le voy a dar un swap page. Mira, a veces el software dice, mira, yo no puedo triangular la forma que tú me estás diciendo. Pero usted tiene que buscar otra alternativa. Y al parecer no era ese. Este de aquí de la esquina. Ahí. En el fondo. Muchas veces, cuando yo no logro identificar qué es lo que es este, el punto, la page, tengo que verlo en una vista 3D. Se fija, ahí el punto, no, este punto está muy para acá afuera y no me deja que este triángulo cambie la dirección. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo puedo coger esta línea
que es una polilínea, y esa misma cota, desde que tenga el punto ahí, yo la tengo aquí. Le agrego un breakline ahí, otro breakline, y le pongo que es la polilínea, le digo OK. Y ya se arregló, ya no se ve la onda nada. Todavía hay una parte de aquí adelante que me está saliendo media chueca, o sea que tengo que agregar otra polilínea ahí arriba para que cierre este polígono. Entonces, una vez yo tengo mi superficie totalmente editada y yo sé que así es como se ve toda la superficie y que no tengo ningún otro problema, entonces yo lo que hago es que simplemente voy a entrar aquí al Surface, donde está Surface, voy a ir a la pestaña de utilidades y en utilidades voy a entrar aquí en ese que dice Columns Dashboard, que tiene esa barrita verde y rojo, haciendo referencia a que lo verde es relleno y a que lo rojo es el corte. Una vez le doy aquí, el software me lanza esta tabla, esta ventana. Aquí, donde se ve ese icono, que tiene como un asterisco, ¿verdad? Como un solcito, una estrella, me dice Create New Volume Surface, crear una nueva superficie de volumen. Yo vengo aquí, lo toco, y él me lanza este cuadro, esta ventana de diálogo. Y yo voy a interactuar con el software y él me va a crear una nueva superficie, que es una prismoidal con la que el software va a hacer el cálculo de, del volumen. Tenemos un segundito. Discúlpenme, señores. Bien, entonces una vez hecho esto, señores, ustedes pueden elegir aquí un estilo de dibujo. Yo lo voy a ver que se vean los triángulos. Y aquí, donde dice Volume Surface, yo voy a elegir cuáles son las superficies que yo voy a comparar. Entonces, siempre que tengo, o sea, la superficie que se levantó primero fue el terreno natural, por lo tanto, yo voy a buscar aquí, voy a elegir terreno natural y OK. Y aquí donde dice comparación de superficie, voy a entrar a corte general, que es la otra superficie con la que quiero comparar la superficie original. Ahora, dependiendo de cuál esté más arriba o cuál esté más abajo, entonces el software me va a calcular como corte o como relleno. ¿De acuerdo? No sé si ustedes tienen concepto de lo que es el factor de compactación o factor de esponjamiento, que no es más que mediante el estudio que con el estudio, como decía ahorita Mauricio, con relación se hace un estudio de suelo y se identifica cuánto se esponja un material. O sea, un material que está comprimido, el terreno natural que está compacto ahí por la lluvia, por el paso del tiempo. Cuando yo corto y saco justamente 1 metro cúbico de tierra, ¿cuánto se esponja? ¿Verdad? Que por lo general eso anda entre un 25 y un 30%. Entonces te puedes decir, ok, mira, el factor de compactación o de esponjamiento es de un 0.28%, para yo saber cuántos camiones de tierra se van a sacar de ahí. Entonces ese factor de compactación, en caso de que sea relleno y lo estén compactando, usted puede especificar ese factor aquí. Por ejemplo, como yo estoy calculando un corte y no un relleno, yo no quiero que me calcule
factor de relleno, lo pongo en 0. Y para el factor, para el corte, yo estoy ubicando material compacto. No estoy especificando, casi siempre se prefiere trabajar con el material compacto. Por lo tanto, mi factor de compactación, yo lo dejo en 1. Si el factor de compactación le dan el factor de compactación, entonces el factor usted lo pone ahí. Y simplemente el software hace la compensación y ajusta el volumen al factor que usted le expresó. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hecho esto, le damos a OK y el software me genera un volumen y me dice, mira, en la superficie 1, que usted puede cambiar el nombre directamente aquí y llamarle que este es el corte del área tal, por ejemplo, eso que calculamos era el área de corte, área de mantenimiento, por ejemplo. Yo digo aplicar, aceptar, y ya aquí el software me va a generar automáticamente un volumen. Me dice, mira, el factor de compactación es de 1. Usted lo puede cambiar aquí y él automáticamente cambia los numeritos aquí. El estilo de la superficie, tú elegiste la de triángulo. El área que se está interviniendo en este caso es de 924 metros cuadrados. O sea, el área que se excavó fue de 924 metros cuadrados. Y el volumen, perdón, el área es de 1524 metros cuadrados. Mira que lo dice. Área en metros cuadrados. 1524.42 metros cuadrados. Ese fue el área que se cortó. Pero el volumen, o sea, que usted calcula esa área por el espesor promedio de la excavación, me dice que tengo 924 metros cúbicos de compactación, de corte, perdón. Y me lo marca como un gráfico rojo diciendo que todo fue compactación. Si hubiese aparecido relleno, me lo marca con un poquito de verde. Entonces, ahora yo puedo aquí generar una tabla y este archivo yo lo puedo guardar como un HTML o simplemente puedo hacer un screen a la pantalla y mandar esa imagen con el reporte volumétrico resultado de su trabajo, que al final son 924 metros cúbicos para esa área. De igual forma, por ejemplo, cuando usted genera esto, vamos a ver aquí al Surface, utilidades, volumen dashboard, yo puedo incluso, vamos a ver dónde que se hace eso, aquí, usted ve que tengo esta, que dice Insert Cut Fill Summary. Voy a insertar una tabla de corte y de relleno en el mismo dibujo directamente. Entonces yo puedo simplemente tomar esto y decir, mira, aquí el volumen de ese dibujo o de esa área que se cortó fue de 924 metros cúbicos. Y así solamente tengo que mandar este mismo archivo. Si la persona a la que voy a mandar la información tiene Civil 3D, yo guardo el archivo, le mando todo y ya automáticamente en el mismo dibujo él tiene toda la información pertinente a su ubicación. Por ejemplo, en este dibujo que yo tengo aquí, donde ya yo ubiqué y procesé todo, si yo voy aquí al Surface Style y le doy a la tabla de ubicaciones, yo tengo cada uno de estos, si ustedes se fijan, por ejemplo, vamos a minimizar esto. Si yo voy tocando
cada área. Entonces se fijan, el software automáticamente me indica a qué área me estoy refiriendo. Y yo le digo, ok, mira, pero este volumen que yo tengo aquí, que corresponde al parqueo de los autobuses, ¿cuál es ese? Entonces simplemente minimiza esto. Ah, mira, eso es aquí que está. Entonces ahí, en el parqueo de los autobuses, yo estoy seguro de que se cortaron 697.35 metros cúbicos. Y de esa forma yo puedo hacer un reporte acabado y decirle con seguridad a quien requirió mi trabajo que hasta el día de hoy, hasta la fecha de este reporte, yo tengo 19.678.08 metros cúbicos de corte. En presupuesto, este ingeniero ha de tener un precio asignado por cada metro cuadrado cortado, que va a incluir hora de máquina, combustible, operador, el bote de ese material y todo lo demás. Y en base a eso es que ellos van a cobrar. Ahí que está el dinero en movimiento de tierra. Señores, se involucra equipos pesados que cobran por hora. Siempre se habla de mucho dinero. Entonces yo entiendo que la clase la podemos dejar hasta aquí hoy. Yo en el transcurso de la mañana, preferiblemente, que va a estar un poquito ocioso aquí en la casa, yo voy a cargarle, creo que una tarea más para que la hagan en el transcurso de la semana. Voy a preparar el examen y nos vemos el próximo sábado. Profesor, llévenos suave con el examen. No, el próximo sábado será el examen. Será el examen, profesor. Sí, el profesor. El próximo sí, sábado será el examen, entonces. Sí, señor. Ok. A ver si nos da por ahí durante la semana, qué sé yo, una reunioncita para darnos unos toquecitos ahí para prepararlo para el examen, profesor. Profe, le habla Ramón Cuesta. Yo tengo que retirarme. Por favor, me escuche. Tengo un compromiso. Sí. No, excelente, está bien. Está programada en la... Ok, exacto, la plataforma. A menos que usted con tiempo, porque ya lo hemos hecho, y sería bueno porque tenemos 3 materias una tras de otra, a menos que conjuntamente con usted notifique a la universidad y podamos cambiar, variar esa hora. Eso es posible porque nosotros lo hicimos en el cuatrimestre pasado. Bueno, no hay problema, podemos hacerlo el sábado a la 1, no hay problema con eso. Yo ajusto mi calendario para eso. De acuerdo. Bien. Espérense. No cierre todavía, que me va a pasar la lista. Sí. A mí siempre se me olvida la lista. Señores, aquí yo no tengo mucha experiencia como profesor. Chancén. Póngale presente ahí a todo el mundo, no se preocupe. Yo me imagino que me han puesto ausente porque yo a veces me salgo y no esperamos la lista. Muchas veces hay... Yo sé que como a veces siempre nosotros damos un poquito más de tiempo de lo que debía. Ese estudiante estaba participando ahorita y yo recuerdo que